¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a mostrar cómo vamos a armar una máquina recta industrial. Prácticamente se arma igual que todas. El mueble es el mismo que cualquier tipo de máquina, desde las de clutch, las de motor servo y las electrónicas. Espero que este video les sirva. Vamos a ver las partes de la máquina. Esta de aquí es la mesa, así es como viene, la acabo de abrir. Aquí ya se encuentra lo que es la máquina electrónica y ya vienen partecitas, ¿no? Como esta cajita de aquí y esta de aquí donde tenemos más piezas. La herramienta que voy a ocupar, tengo aquí unas pinzas de presión de perico y un taladro con varios tipos de broca. Pero a poner las gomitas, estas cositas van enroscadas a esta parte. Vamos a insertar primero estos tornillitos con estas tuercas. Ya colocamos lo que son las patitas. Ahora lo que sigue es colocar este fierrito. Bueno, está así. Ok, yo me apoyé con la ayuda de mi taladro para más rápido, y aquí con la perica sí se me hizo un poquito más tedioso, pues terminé utilizando el taladro. Aquí lo que le hace falta, los tornillitos. Para unir esto necesito esta plaquita. Esta plaquita se tiene que meter de esta forma, dar la vuelta de esta forma y moverla para que quede en la parte de abajo de este orificio, y así ya esto se le enrosca y esto evita que ya no se zafe.
Ya corregimos el error, ya volteamos el pedal hacia adelante, bueno, hacia donde se va a anclar, que es esa partecita, y esta canacita ya la volteamos y abre hacia enfrente. Listo, ya tenemos todo lo que se tenía que atornillar con la mesa boca abajo. Entonces el último que atornillamos fue esto. Primero le pasé con el taladro con una broca muy delgada, la más delgada que encontré, para no quebrar la mesa, ¿no? Porque si le metí estas pijas que están muy gruesas, cabe el riesgo de que vaya a cuartear la mesa, ¿no? Se puede hacer una como estas. Entonces, para evitarme eso, primero lo perforé con cablecito, pues va a ir por acá adentro, nada más que no lo volteo pues porque se aplastaría con la mesa. Entonces así lo voy a dejar. Pues bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido para orientar cómo se arman este tipo de máquinas. Si quieren un review sobre el funcionamiento y desempeño de esta máquina, por favor déjenmelo en los comentarios y con gusto lo hacemos. Espero que les sea de utilidad y nos vemos a la próxima.